Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseña de libros. Hoy tenemos una delicia que nos va a llevar a la infancia, al menos para quien esto presenta y aquí habla. Se trata de un libro muy conocido, escrito aproximadamente en 1938 y desde entonces ha estado permanentemente en imprenta. Usted puede acceder a él. Está por allí en la internet, se consiguen diversas copias, hay muchas ediciones en casi todos los idiomas que se puedan pensar. Se trata del texto que se conoce como El hombre que calculaba. Lo tengo en digital y voy a tratar de presentarles a ustedes diversas partes del texto que tengo yo, como les digo, en digital. No lo tengo en físico, aunque lo he tenido varias veces. Es un libro que me lleva a mí en un viaje directo a la infancia y pensé que era importante hacerle una reseña porque es un libro que acopla una cantidad de factores importantísimos dentro de la que yo considero es la pedagogía eficiente y la pedagogía más moderna. Se trata de un libro que nos habla de un modo un poco fabulado de un mundo imaginario. Él lo ubica en aquella Bagdad proteica, piense usted, del siglo XIII. El libro culmina cuando se habla incluso de la destrucción de Bagdad y todo ello, pero a la par nos presenta una serie de dilemas matemáticos. Es una forma deliciosa, y quien lo escribió de hecho era profesor de matemática. Era una forma deliciosa de presentar no solamente la matemática como ciencia, sino el razonamiento matemático, que es una cosa que va incluso anterior a la fórmula de expresar algo en lenguaje de matemática. Entonces, Beremiz Samir, que es este sujeto que nos van a presentar aquí como un hombre que calcula y que ve el mundo desde una perspectiva de la matemática y de diversos razonamientos, nos va a ir llevando de la mano de fascinantes deducciones, todas salidas de un mundo que a su vez está pergreñado y lleno de esa fantasía que elucubra a un sujeto que lo escribió, que se firmaba así como Malva Tahan, así se describía él, pero que realmente era un hombre que había nacido en Brasil y que se llamaba Julio César de Melo y Sousa. Este sujeto nace en 1895, nació en Río de Janeiro y no era sino un sujeto lleno de fantasía que supo con su propia ideación del pasado crear un mundo fascinante para muchísimas personas. Este Julio César de Melo, perdón, y de Sousa, es un sujeto, como les digo, nace en Río de Janeiro, él nace en 1895, muere en 1974, una vida longeva y muy llena de textos. Escribió más de 50 libros, de los cuales el hombre que calculaba es prácticamente el más famoso y, como les digo, traducido a muchísimos idiomas. Ha hecho las delicias sobre todo de los niños porque si bien lo disfruta cualquier persona que pueda leerlo, si usted tiene acceso a él, inmediatamente se va a sentir llevado a ese mundo de fantasía en el cual, por supuesto, los niños siempre son mucho más poderosos para ver esa fantasía de forma tridimensional. Eso es una cosa que quizás con el tiempo algunas personas van perdiendo. Los niños tienen esa increíble facilidad para poder visualizar algo que con pocas palabras y pocas pinceladas se les presenta. Bueno, él lo hace y lo hace de una manera muy hermosa. Muchas personas incluso me han dicho que han terminado estudiando diversas ramas de la ingeniería de las matemáticas llevadas por la seducción de textos como este que presentan de una manera muy sencilla cosas que son realmente profundas y realmente complejas, pero fascinantes también. Les decía, este Julio César, él empezó escribiendo textos, en dos ramas. Él empezó tratando de estudiar, estudió de hecho ingeniería, estudió matemática de varios niveles y a la par estaba escribiendo textos. Él trató con muy poca suerte al comienzo de publicar algunos cuentos, algunas cosas, los envió a algunos diarios, estamos hablando 1915, 1918, sus primeros intentos de escritura se los rechazaron y entonces él se le ocurrió empezar a enviar textos con diversos seudónimos. Y de allí nace otra cosa que es característica en su vida. Este Julio César de Melo y Sousa va a terminar siendo un sujeto productor de gran cantidad de heterónimos. Malva Tahan es uno de los que va a sostener, incluso luego lo incorpora a su nombre, que es un seudónimo. Él se inventa todo eso, pero él va a crear heterónimos. Son sujetos que él crea y les inventa una biografía, va a tener varios. Como les digo, él escribió muchísimos libros. Yo no conocía el título de algunos de ellos, pero me parecieron enormemente hermosos muchos. Por ejemplo, uno lo llamó Matemagia. Es decir, matemática divertida y delirante, lo llama en portugués y dice matemagia. Luego el imperio de las ecuaciones. Es claramente y merece estar aquí precisamente por eso, porque es un gran divulgador. Y con la
Tiene esa pluma del gran divulgador que es la capacidad de presentar cosas en las cuales él no sacrifica contenido, pero sí las hace amenas y divertidas. De tal manera como ustedes verán ahora con un par de ejemplos que les pienso citar, cómo él presenta los problemas de la matemática resueltos de una manera deliciosa, metido también todo esto con su fascinación por el mundo de aquel imperio abásida que, repito, termina en el siglo XIII cuando los mongoles de la mano de Hulagú terminan destruyendo todo ese mundo. Pero él recrea esa fascinación, pone allí, nos habla de visires, nos habla de califas, nos habla de todo eso que está, repito, diluido en una especie de nebulosa que Occidente asocia con el mundo de las mil y una noches, pero que no por ello, por las precisiones que pueda dar la academia luego y con el pensamiento más riguroso en términos históricos, no por ello deja de ser menos fascinante, sobre todo para la mente infantil, que empieza a ver todas esas cosas que él cita en todo este punto. Entonces, el sujeto, como les digo, bastante recalca en algunos de sus biógrafos que no fue el mejor estudiante, pero hay que decir que tanto como puede haber sido o no puede quizás haber sido el mejor estudiante, sí fue un gran pedagogo y un gran, eso, un gran comunicador del deseo de aprender y del deseo de mejorar y su propia interna fantasía. Bueno, el punto es que este libro, El hombre que calculaba, se publica alrededor de 1938, no ha cesado de estar en imprentas, hay copias en internet, en los idiomas que usted busque. Yo le hice un pequeño diagrama, porque ¿de qué se trata el libro? El libro es muy sencillo, nos plantea en voz de un sujeto que va narrando un poco sobre su vida, cómo él se consigue por casualidades de la vida con un sujeto, él va por un camino, ubíquese usted difusamente en, podamos decir, la Persia, probablemente lo que sería parte hoy de Irak, comienzos del siglo XIII. Piense usted de esa manera, este sujeto sería un comerciante, va caminando ahí y se consigue con una persona bastante peculiar que se presenta como Beremis Samir. Y entonces, el sujeto está allí concentrado en sus cálculos, ellos traban una breve amistad y a partir de allí empiezan a viajar juntos. De hecho, al comienzo, este Beremis no tiene mucha plata, está un poco perdido y económicamente alcanzado. Y entonces él lo lleva, lo monta en su camello y le dice, bueno, yo te llevo adelante, vamos a seguir a ver qué nos trae la vida. Y entonces allí comienzan para los dos una serie de aventuras que se van a abrir campo dentro de nuestra imaginación en relación de problemas matemáticos que van surgiendo. Espero ponerles unos o cuantos. Yo diagramé el libro, que lo he leído muchísimas veces, diagramé algunos de ellos porque además Julio César de Melo y Sousa al final termina proveyéndonos de un análisis en el libro de cada uno de los problemas y él pone al final las soluciones matemáticas de lo que él presentó. Básicamente usted, si tiene la oportunidad de leerse el libro, se va a encontrar, y yo los puse acá, quisiera colocárselos en pantalla para que los pueda leer. Primero está el problema de los 3 camellos, luego el problema del joyero, el problema de las 21 vasijas, el número pi, el problema del juego de ajedrez, el problema del número cuatripartito, el problema de la mitad de X de la vida, el problema de las perlas del Rajá y el famoso número 142.857. Y a partir de allí, pues él incluso con este número nos explica la magia. Por cierto, y pie de página si le interesa ese número, el cual él explica que es una fascinación para muchos matemáticos, porque este número, en la medida que usted lo va multiplicando por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, los resultados son más o menos los mismos dígitos cambiados de posición. Él lo explica allí y es realmente delicioso pues entretenerse con todo esto. Yo quisiera darle ya la palabra porque tengo en mis manos el texto, como les decía, en digital, y creo que pudiéramos disfrutar de algunas de las cosas que nos dice el propio Malbatán. Fíjense lo que coloca acá él en la introducción y dice lo siguiente. Estoy en la página 2. Dice, el hombre que calculaba es pues una obra evidentemente didáctica que cumple con aquel consagrado aforismo de que es preciso instruir deleitando. Su protagonista se nos hace inmediatamente simpático porque es sencillo, afable, comunicativo, interesado en los problemas ajenos y totalmente sensible al encanto poético, el cual ha de llevarle a la consecución del amor y, lo que es más importante, al conocimiento de la verdadera fe. La acción transcurre entre el fasto oriental sin dejar por ello de darnos a conocer los aspectos menos halagüeños de aquellos países en los que la diferencia social, de rango y de riqueza eran considerables y completamente distanciadas. Tiene además el encanto poético de que nos habla de la sensibilidad árabe en todo lo concerniente a la belleza y por esto último la estimación del ejercicio y dedicación intelectuales al presentarnos un torneo en el que juegan tanto el balamarismo matemático como la poesía y la sensibilidad.
Bueno, este comentario me permite a mí dos extensiones. La primera es que este personaje Beremis, él es de origen persa, lo cual es interesante porque en aquel imperio abásida, yo lo he tratado de hablar en otras reseñas de otros textos, usted piense, es uno de los momentos culminantes de lo que pudiera ser la influencia del Islam en muchísimas regiones. Es un imperio que en su mayor extensión llegó a estar más o menos, piense usted, desde los territorios de Marruecos hasta la India, es decir, una cosa enorme en extensión y que homologaba una serie de diversas culturas bajo la religión del Islam, que fue la que se difundió en todo esto. Los persas asumieron mucho de ello, pero mantuvieron bastante de su identidad persa. Eso luego trascendería de maneras distintas en cuanto a que posterior al siglo XVI, allí se radicaría más el Islam chiita que el Islam sunita, pero en este momento no era ese el caso. El punto es que los persas, si tuvieron, sobre todo, lo hemos hablado aquí con ciudades como Nishapur y todo ello, que luego destruyeron los mongoles, tenían esa parte de la ruta de la seda de una manera muy rica en términos culturales. Y el Beremis Amir pudiera ser un ejemplo, por supuesto traído desde la ficción, pero una ficción con base real, a un personaje salido de ese mundo. Entonces, es muy interesante cómo él lo recrea y cómo él lo presenta. Esa es la primera medida. La segunda medida es que ciertamente él muestra un mundo en donde el ascenso social en base al conocimiento era posible. Y hay que recordar que esa Bagdad de la cual estamos hablando es una ciudad muy particular. Fue fundada, recuerde usted, en el siglo IX, pero es una ciudad que llegó a tener prácticamente más de 500, 600 mil habitantes en el momento en que la ciudad más grande de Europa probablemente tendría 20.000. Entonces es una ciudad enormemente y significativa dentro de la historia de la humanidad, donde además confluían una cantidad de personas de distintos niveles de sabiduría y de distintas disciplinas, lo cual la hacía particularmente rica. Él acá produce una especie de torneo en donde Beremis Amir es llevado a conocimiento no solo en matemáticas, sino que se le cuestiona un poco en literatura, se le cuestiona en diversas áreas de astronomía, etc. Y se revela él no solo como un hombre que calculaba, sino como un verdadero polimata, es decir, como un sujeto que maneja diversas disciplinas y en las cuales con cierta solvencia pueden hablar de un tema y de otro, hilándolo todo con un razonamiento muy sólido, sobre todo en temas de lógica. Él se maneja mucho en lógica y pudiéramos hacer la inferencia rápida que su acercamiento a la matemática es como lenguaje, mientras que su razonamiento es puramente lógico. Al final, en la parte de la introducción, dice justamente el autor, dice, estoy en la página 3, ¿cuántas veces en la vida se nos presentan problemas que parecen insolubles, como los que en su aspecto matemático nos ofrece el hombre que calculaba, en los que la dificultad es más aparente que real? Basta solo ejercitar el raciocinio para que nos demos cuenta de que su solución es tan fácil como deducir que 2 más 2 suman 4. El sentido práctico que esto nos puede hacer adquirir, junto con la convicción de que la belleza está en todas partes, a nuestra disposición con solo tener o sentir la necesidad de buscarla, tiene un valor formativo tan elevado que indudablemente ha de producir abundantes frutos en lo relativo a la formación del propio carácter. Y por eso les decía que esto es un viaje a la más bella infancia, porque es un aspecto evocativo lo que él nos presenta y a la vez está dando ese mensaje que las cosas sí pueden resolverse, que lo que hace falta es comprender la realidad con herramientas que sean prácticas, y los niños aquí las adquieren para toda la vida. Probablemente un adulto disfrute la lectura, pero cuando un niño ve estas cosas empieza a verlas, insisto de nuevo con la imagen al comienzo, de forma casi tridimensional para ver todo lo que se está planteando. Lo cierto es que el libro, recuerda, está hecho bajo el personaje de Mal-Bataan, y Mal-Bataan acá se presenta como un sujeto árabe que está narrando esto, y entonces él hace su dedicatoria, fíjense que es muy hermosa, y dice la dedicatoria del libro: a la memoria de los 7 grandes geómetras cristianos o agnósticos, Descartes, Pascal, Newton, Leibniz, Euler, Lagrange y Comte. Alá se compadezca de estos infieles. Y a la memoria del inolvidable matemático, astrónomo y filósofo musulmán Bujabar Mohamed Aben Musa al-Khwarizmi. Alá lo tenga en su gloria. Y así va diciendo, ¿no? Entonces lo va llevando, insisto, a todas las personas en la magia de ese mundo que es sumamente rico y que él presenta insistentemente. Por cierto, y hay un pie de página allí, Beremis Amir, que yo les decía, era un sujeto originalmente de la Persia, lo ubican en alguna parte supuestamente del norte de la Persia. El sujeto después termina casándose con una joven cristiana y al final del libro se termina convirtiendo al cristianismo. Pero es un cierre hermoso en el sentido en que
Ya Bagdad ha sido destruida, él ha logrado escapar, se va con su esposa y se radica en otro sitio más alejado, donde hace una vida muy tranquila, muy pacífica, tiene su familia y ella, siendo cristiana, logró que él se convirtiese al cristianismo. Y ahí cierra entonces el ciclo. Él sigue visitándolo, él sí sigue musulmán, el autor, y sigue visitándolos a ellos, a su familia. Dice, lo visito cada semana y disfruto mucho de la compañía de él y de su familia. Bueno, quisiera entonces ya pasar directamente para que usted se dé un sabor, si no conoce este libro, muy probablemente ya lo ha leído. Es el caso de muchas personas, pero por si acaso, si no lo conoce, algunas de las más hermosas anécdotas que aparecen narradas acá, siempre con, repito, la mano pedagógica. Y dice lo siguiente, fíjense ustedes, es que estoy en el capítulo 3, dice, donde se narra la singular aventura de los 35 camellos que tenían que ser repartidos entre 3 hermanos árabes. Cómo Beremis Amir, el hombre que calculaba, efectuó un reparto que parecía imposible, dejando plenamente satisfechos a los 3 querellantes. El lucro inesperado que obtuvimos con la transacción. Y aquí comienza pues entonces esta anécdota. Fíjense ustedes, un momento para leerlas juntos. Y dice así. Hacía pocas horas que viajábamos sin detenernos cuando nos ocurrió una aventura digna de ser relatada en la que mi compañero Beremis, con gran talento, puso en práctica sus habilidades de eximio cultivador del álgebra. Cerca de un viejo albergue de caravanas medio abandonado vimos 3 hombres que discutían acaloradamente junto a un hato de camellos. Entre gritos e improperios en plena discusión, braceando como posesos, se oían exclamaciones. «Que no puede ser, es un robo, pues yo no estoy de acuerdo». El inteligente Beremis procuró informarse de lo que discutían. «Somos hermanos», explicó el más viejo, «y recibimos como herencia esos 35 camellos. Según la voluntad expresa de mi padre, me corresponde la mitad a mí, a mi hermano Hamed Namur, una tercera parte, y a Harim, el más joven, solo la 9ª parte. No sabemos, sin embargo, cómo efectuar la repartición y a cada reparto propuesto por uno de nosotros sigue la negativa de los otros 2. Ninguna de las particiones ensayadas hasta el momento nos ha ofrecido un resultado aceptable. Si la mitad de 35 es 17,5, si la tercera parte y también la 9ª de dicha cantidad tampoco son exactas, ¿cómo proceder a tal repartición? Muy sencillo, dijo el hombre que calculaba. Yo me comprometo a hacer con justicia ese reparto, mas antes permítanme que una a esos 35 camellos de la herencia este espléndido animal que nos trajo aquí en buena hora. En este punto intervine yo en la cuestión. ¿Cómo voy a permitir semejante locura? ¿Cómo vamos a seguir el viaje si nos quedamos sin camello? No te preocupes, Bagdalí, me dijo en voz baja Beremis. Sé muy bien lo que estoy haciendo. Cédeme tu camello y verás a qué conclusión llegamos. Y tal fue el tono de seguridad con que lo dijo que lo entregué sin el menor titubeo. Mi bello Jamal, que inmediatamente pasó a incrementar la cáfila que debía ser repartida entre los 3 herederos. Amigos míos, dijo, voy a hacer la división justa y exacta de los camellos, que como ven, ahora son 36. Y volviéndose al más viejo de los hermanos, habló así. Tendrías que recibir, amigo mío, la mitad de 35, esto es 17,5. Pues bien, recibirás la mitad de 36 y por tanto 18. Nada tienes que reclamar, puesto que sales ganando con esta división. Y dirigiéndose al segundo heredero, continuó, y tú, Hamed, tendrías que recibir un tercio de 35, es decir, 11 y un poco más. Recibirás un tercio de 36, esto es 12. No podrás protestar, pues también tú sales ganando en la división. Y por fin dijo al más joven, y tú, joven Harim Namur, según la última voluntad de tu padre, tendrías que recibir una 9ª parte de 35, o sea, 3 camellos y parte del otro. Sin embargo, te daré la 9ª parte de 36, es decir, 4. Tu ganancia será también notable y bien podrás agradecerme el resultado. Y concluyó con la mayor seguridad. Por esta ventajosa división que a todos ha favorecido, corresponden 18 camellos al primero, 12 al segundo y 4 al tercero, lo que da un resultado de 18 más 12 más 4, es decir, 34 camellos. De los 36 sobran por tanto 2. Uno, como saben, pertenece al Bagdalí, mi amigo y compañero. Otro es justo que me corresponda por haber resuelto a satisfacción de todos el complicado problema de la herencia. Bueno, ahí tienen ustedes ese tipo de problemas que repetimos. Él presenta y luego los explica. Al final hay una adenda en el final del libro y entonces él explica matemáticamente cómo él llegó a ese razonamiento. Pero es hermosísimo verlo así.
E insisto, son esas cosas en las cuales el asombro ante la matemática y las soluciones que él va presentando a problemas que son algunos salidos del sentido común, algunos de aplicaciones prácticas de proposiciones que pueden ser de álgebra o de aritmética, ¿no? Sigo adelante y creo que tengo acá a mano, espero para no hacerles demasiado extenso esto, yo lo que les sugiero a todas es que por favor trate de buscar el libro y lo disfrute. Es realmente una cosa que se lee muy sencilla, muy rápida, pero le va a dejar horas de esparcimiento. Voy ahorita a la segunda parte que tengo para leer. Insisto que lo tengo en digital, de manera que mientras estoy hablando lo estoy buscando acá. Ya lo tengo. Y dice aquí, esta es la parte porque él va resolviendo diversos problemas como los que les expliqué al comienzo. Y entonces luego es llamado, dado la fama que está ganando por diversas cosas que ha resuelto y tal, lo llaman a palacio. Y entonces dice así, estoy en la página 108. La primera noche después del Ramadán, tras llegar al palacio del califa, fuimos informados por un viejo escriba, compañero nuestro de trabajo, que el soberano preparaba una extraña sorpresa a nuestro amigo Beremis. Nos esperaba un grave acontecimiento. El calculador iba a tener que competir en audiencia pública con 7 matemáticos, 3 de los cuales habían llegado días antes al Cairo. ¿Qué hacer? Allahu Akbar. Ante aquella amenaza procuré animar a Berenice diciéndole que debía tener confianza absoluta en su capacidad tantas veces comprobada. El calculador me recordó un proverbio de su maestro No Elim. Quien no desconfía de sí mismo no merece la confianza de otros. Y entonces ahí empieza la preparación para ese concurso que, repito, le va a llevar con distintos matemáticos que le van poniendo una cantidad de pruebas, algunas más complicadas que otras. Y lo más interesante de todas esas pruebas es que, y aquí vale la pluma interesante de Malbatán, es que van muchas de ellas aparejadas con una enorme admiración por la estética, por la poesía, por diversas cosas en donde se habla. Está todo el conocimiento de una manera bastante homogénea, no separado, sino unas cosas que llevan a otra y en las cuales se van hablando. Se habla un poco del Corán, se hablan de las suras del Corán. Aquí está y revela de parte de él que había hecho una investigación sobre el tema, está metido todo el concepto de literatura, geometría, astronomía, aritmética, todo ello de una manera muy virtuosa, muy interesante. Voy acá a la página 116, en donde es muy interesante esto, lo que él dice con este astrónomo. Y dice lo siguiente, prosigue el memorable torneo. El tercer sabio interroga a Beremis la falsa inducción. Beremis demuestra que un principio falso puede... dice aquí puede ser sugerido por ejemplos verdaderos, ¿no? Y entonces dice lo siguiente. El tercer sabio que debía interrogar a Beremis era el célebre astrónomo Abul Hassan Ali de Alcalá, llegado de Bagdad por especial invitación de Almotacén. Era alto, etcétera, una descripción. Y luego dice, las 2 respuestas que acabas de formular nos revelan que tienes una sólida cultura, ¿no? Hablas de ciencia griega con la misma facilidad con que cuentas las letras del libro sagrado. Sin embargo, en el desarrollo de la ciencia matemática, la parte más interesante es la que indica la forma de raciocinio que lleva a la verdad. Una colección de hechos está tan lejos de ser una ciencia como un montón de piedras de ser una casa. Puedo afirmar igualmente que las sabias combinaciones de hechos inexactos o de hechos que no fueron comprobados, al menos en sus consecuencias, se encuentran tan lejos de formar una ciencia como se encuentra el espejismo de sustituir en el desierto a la presencia real del oasis. La ciencia debe observar los hechos y deducir de ellos leyes. Con auxilio de esas leyes, se pueden prever otros hechos o mejorar las condiciones materiales de la vida. Si todo eso es cierto, sí, todo eso es cierto, pero ¿cómo deducir la verdad? Se presenta pues la siguiente duda. Y entonces viene el problema, dice, ¿es posible extraer en matemática una regla falsa de una propiedad verdadera? Quiero oír tu respuesta, oh calculador, ilustrada con un ejemplo sencillo y perfecto. Beremis cayó durante un rato reflexivamente y luego salió del recogimiento y dijo, admitamos que un algebrista curioso deseara determinar la raíz cuadrada de un número de 4 cifras. Sabemos que la raíz cuadrada de un número es otro número que multiplicado por sí mismo da un producto igual al número dado. Es un axioma en matemática. Vamos a suponer aún que el algebrista, tomando libremente 3 números a su gusto, destacase los siguientes números: 2025,
3.025 y 9.081. Iniciemos la resolución del problema. Por el número 2025, hecho los cálculos para dicho número, el investigador hallaría que la raíz cuadrada es igual a 45. En efecto, 45 veces 45 es igual a 2025. Pero se puede comprobar que 45 se obtiene de la suma de 20 más 25, que son las partes del número 2025 descompuesto mediante un punto de esta manera, ¿no? Lo mismo podría comprobar el matemático con relación a 3025, cuya raíz cuadrada es 55, y conviene notar que 55 es la suma de 30 más 25, partes ambas del número. Idéntica propiedad se destaca con relación al número 9801, cuya raíz cuadrada es 99, es decir, 98 más 0,1. Ante estos tres casos, el inadvertido algebrista podría sentirse inclinado a enunciar la siguiente regla. Para calcular la raíz cuadrada de un número de 4 cifras, se divide el número por medio de un punto en dos partes de 2 cifras cada una y se suman las partes formadas. La suma obtenida sería la raíz cuadrada del número dado. Esta regla, visiblemente errónea, fue deducida de 3 ejemplos verdaderos. Es posible en matemática llegar a la verdad por simple observación. No obstante, hay que poner cuidado en especial en evitar la falsa inducción. Bueno, esto es excelente como ejemplo, y que un niño pueda acceder a esto y comprenderlo es fantástico, porque ciertamente, y no solamente en matemática, la inducción y una falsa inducción puede llevar a cualidades erráticas en los cuales no hay una forma de comprobar un hecho en base a un hecho anterior. Es una cosa bastante interesante, y repetimos, este Malbatán lo presenta de una manera tan sencilla para que cualquier persona pueda disfrutar en esto y en este conocimiento. Hay un punto final, creo que tengo, ya no quiero hacerles muy larga esta reseña, justamente lo tengo aquí. Este me pareció un problema muy hermoso, quisiera compartirlo con ustedes para que es un problema cuando al final él gana y entonces el califa le ofrece una serie de premios, le dice, bueno, por todo lo que has hecho y por haber podido resolver los dilemas que se te presentaron, te ofrezco una cantidad de tesoros, etc. Beremis, de una manera muy modesta, simplemente dijo, no, yo no necesito eso, yo quisiera pedir la mano de una joven de la cual él estaba enamorado, etcétera, etcétera. Entonces el padre aceptó y el califa le respondió entonces con un nuevo dilema. Fíjense qué interesante. Y es un problema bastante fascinante que nos lleva más allá nuevamente de la matemática al razonamiento lógico en el cual la matemática expresa el idioma. Y dice así, estoy en la página 136. El problema en su expresión más sencilla es el siguiente. Tengo 5 hermosas esclavas, dice el califa. Las compré hace pocos meses a un príncipe mongol. De esas 5 encantadoras jóvenes, 2 tienen los ojos negros y las 3 restantes los ojos azules. Las 2 esclavas de ojos negros dicen siempre la verdad cuando se las interroga. Las esclavas de ojos azules son en cambio mentirosas. Nunca dicen la verdad. Dentro de unos minutos esas 5 jóvenes serían conducidas a este salón. Todas llevan el rostro cubierto por un tupido velo. El jaique que les cubre la cara hace imposible descubrir el menor de sus rasgos. Tendrás que descubrir e indicar sin error cuáles son las que tienen los ojos azules y cuáles son las que tienen los ojos negros. Podrás interrogar a 3 de las 5 esclavas, pero solo podrás hacer una pregunta a cada joven. Con las 3 respuestas obtenidas tendrás que solucionar el problema y deberás justificar la solución con todo el rigor matemático. Las preguntas deberán ser de naturaleza que solo las propias esclavas sean capaces de responder con perfecto conocimiento. Momento después, bajo la mirada curiosa de los circunstantes, aparecieron en el gran salón de audiencia las 5 esclavas de Almotacén. Se presentaron cubiertas con largos velos negros desde la cabeza a los pies. Parecían verdaderos fantasmas del desierto. Aquí están, dijo el emir con cierto orgullo, y aquí están las 5 esclavas de mi harem. 2, como ya te he dicho, tienen los ojos negros y solo dicen la verdad. Las otras 3 tienen los ojos azules y mienten siempre. Fíjate de qué desgracia, dijo un viejo flaquito. Fíjense en mi mala suerte. La hija de mi tío tiene los ojos negros, negrísimos, y se la pasa el día mintiendo. Bueno, eso es una nota allí un poco jocosa. Vamos al tema. Aquella observación me pareció inoportuna, dice el narrador. El momento era grave, muy grave, y no admitía bromas. Afortunadamente nadie hizo el menor caso de las palabras maliciosas del viejito impertinente y hablador. Beremis sintió que había llegado el momento decisivo de su carrera, el punto culminante de su vida. El problema formulado por el califa de Bagdad, además de original y difícil, podría presentar dificultades y dudas imprevistas. El calculador podría preguntar con libertad a 3 de las muchachas cómo iba a poder descubrir por las respuestas el color de los ojos de todas ellas, a cuáles de ellas debía interrogar,
¿Cómo determinar las dos que iban a quedar fuera del interrogatorio? Había una indicación precisa. La de los ojos negros siempre dice la verdad, las otras tres mienten invariablemente. Bastaría eso. Y entonces sucedió lo siguiente. Va al punto y dice, el calculador se acercó a la primera esclava que se hallaba a la derecha en el extremo de la fila y le preguntó con voz firme y tranquila, ¿de qué color son tus ojos? Por Alá, la interpelada respondió en lengua china, totalmente desconocida para los musulmanes presentes. Yo no comprendí ni una palabra de la respuesta. Ordenó el califa que las respuestas fuesen dadas en árabe puro y en lenguaje simple y preciso. Aquel inesperado fracaso vino a agravar la situación de Beremiz. Le quedaban solo dos preguntas, pues la primera ya se consideraba enteramente perdida para él. Beremiz, a quien el fracaso no había desalentado, se volvió hacia la segunda esclava y la interrogó. ¿Cuál es la respuesta que acaba de dar tu compañera? Y respondió la segunda esclava. Dijo, mis ojos son azules. Esta respuesta no aclaraba nada. ¿Habría dicho la verdad esta segunda esclava o bien seguiría mintiendo? Y la primera, ¿quién podía confiar en sus palabras? La tercera esclava, que se hallaba en el centro de la fila, fue interrogada seguidamente por Beremiz. ¿De qué color son los ojos de estas dos jóvenes a las que acabo de interrogar? A esta pregunta, la última que podía ser formulada, respondió la esclava. La primera tiene los ojos negros y la segunda los ojos azules. ¿Sería verdad? ¿Habría mentido? Lo cierto es que Beremiz, después de meditar un momento, se acercó tranquilo al trono y declaró: Comendador de los creyentes, sombra de Alá en la tierra, el problema propuesto está resuelto por entero y su solución puede ser anunciada con absoluto rigor matemático. La primera esclava a la derecha tiene los ojos negros, la segunda tiene los ojos azules, la tercera tiene los ojos negros y las dos últimas tienen los ojos azules. Alzando los velos y retirados los pesados jaiks, las jóvenes aparecieron sonrientes con los rostros descubiertos. Se oyó un Alá de sorpresa en el salón. El inteligente Beremiz había dicho con precisión el color de los ojos de todas ellas. Entonces le preguntaron, ¿no? ¿Cómo era que había hecho todo esto? Y entonces él explica. Al formular la siguiente pregunta, ¿cuál es el color de tus ojos?, sabía que la respuesta de la esclava sería fatalmente la siguiente: mis ojos son negros. Pues si tuviera los ojos negros, diría la verdad, es decir, mis ojos son negros. Y si tuviera los ojos azules, mentiría. Por lo tanto, también diría, mis ojos son negros. Luego la respuesta de la primera esclava solo podía ser única, muy concreta y absolutamente cierta e indudable: mis ojos son negros. Hecha pues la pregunta, esperé aquella respuesta que ya previamente conocía. La esclava, al responderme en un dialecto desconocido, me ayudó de manera prodigiosa. Realmente alegando no haber entendido el enrevesado dilema, interrogué a la segunda esclava: ¿cuál fue la respuesta que acaba de darme tu compañera? Y la segunda me dijo, sus palabras fueron: mis ojos son azules. Esta respuesta venía a demostrarme que la segunda mentía, pues como queda ya indicado, en ningún caso puede ser esa la respuesta de la primera esclava. Ahora bien, si la segunda esclava mentía, tenía los ojos azules. Fijaos, oh rey, en esta particularidad notable. Para resolver el complicado enigma de las 5 esclavas, había ya en este momento al menos una cuya incógnita había quedado resuelta con absoluto rigor matemático. Era la segunda, había mentido. Luego tenía los ojos azules. Quedaban sin embargo aún por responder 4 incógnitas. Aproveché la tercera y última y me dirigí a la esclava que se hallaba en el centro de la fila preguntándole: ¿de qué color son los ojos de las dos jóvenes de las que acabo de interrogar? Y obtuve la siguiente respuesta: la primera tiene los ojos negros y la segunda tiene los ojos azules. Pues bien, con relación a la segunda, yo ya no tenía la menor duda, como queda dicho. ¿Qué conclusión había de extraer, pues, de la tercera respuesta recibida? Muy sencilla. La tercera esclava no mentía, pues acababa de confirmarse lo que yo ya sabía, que la segunda tenía los ojos azules. Si la tercera no mentía, sus ojos eran negros y sus palabras eran expresión de la verdad. Es decir, la primera esclava tenía los ojos negros y de ahí fue fácil deducir que las dos últimas, por exclusión, a semejanza de la segunda, tenían los ojos azules. Bueno, ahí tienen ustedes pues el espíritu de este libro, El hombre que calculaba. No los quiero abotagar ya con demasiada literatura ni citarles más ejemplos, solo combinarles por favor a que trate usted de conseguir el libro y disfrutarlo. El texto termina de una manera muy poética, muy hermosa, con la despedida de este hombre que se queda luego visitando a su amigo cada tanto, ya convertido al cristianismo. Él lo dice justamente al final, dice: en la tercera luna del mes Rejeb del año 1258, una horda de tártaros y mongoles atacó la ciudad de Bagdad. Los asaltantes iban mandados por el príncipe mongol, nieto de Genghis Khan, ese Hulagú, ¿no?, que les he dicho. Bueno, y ahí entonces se predice la destrucción. Ya afortunadamente, pues él dice ya
que Beremis vivía por otro lado, en otro sitio, y se había convertido el cristianismo de una manera con poco jocosa. Él dice, él se empeñó en ser bautizado por un obispo que supiera la geometría de Euclides. Esmail Bataán es el hombre que calculaba, es un viaje a la infancia de muchas personas y además una invitación para releer un texto que se lee como una delicia, que se disfruta como una especie de caramelo literario por todas las cosas hermosas que nos lleva y esa mano del pedagogo natural que hace de la matemática un hecho cercano. Es Ivo Hernández quien les habla, como siempre un placer estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera le estimula, márquelo con la campanita, ayúdenos un poco a mantener este canal como usted mejor pueda, que ya seguiremos nosotros proveyendo de distinto contenido para ver estas maravillas de la literatura que se han producido y de las ideas que nos llevan en la humanidad siempre hacia un futuro más claro, hacia un futuro mejor. Es desde acá también el deseo porque tengan todos ustedes una muy feliz semana.